Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Entonces, miren, con la primera plática ya vamos entendiendo un poco más la importancia que tiene México y toda América en el proceso en el que está involucrado actualmente la humanidad. Entonces, cada vez se hará más evidente en México y en América la importancia de ir despertando en conciencia para provocar un cambio en el mundo. ¿Ya vieron? Entonces un proceso es largo y de alguna manera va, imagínense que la humanidad en su conjunto está muy influenciada por, vamos a llamar, lo que sucede en el mundo a nivel de la política, a nivel de la economía, a nivel de, ¿no?, medios de comunicación y todo. Entonces, es una gran influencia que de alguna manera mantiene la atención de las personas en eso. ¿Ya vieron? La enseñanza lo que hace es llegar a la persona y empezar poco a poco la palabra, entonces con P mayúscula. Siempre recuerden, la palabra con P minúscula son las palabras que los seres humanos comparten unos con otros y son opiniones. Pero cuando se dice la palabra con mayúscula, es una palabra de descenso, es una revelación de alguien que está informando algo que técnicamente no es de este mundo. Entonces, es por eso se llama palabra revelada, P mayúscula. Bueno, nosotros, la humanidad, hemos estado influenciados por la palabra por milenios. En todas las civilizaciones han aparecido hombres que han dado la palabra. Ahorita hablaré un poco de la palabra que se ha dado en México, en lo que se llama el ciclo de la serpiente emplumada. ¿Ya vieron? Pero bueno, la palabra está destinado a que el ser dentro de la persona escuche y que ese ser que está de momento muy minimizado porque su ego o su personalidad, que está influenciada por todo lo que acabo de decir, ocupa la vida de la persona. Entonces la palabra entra de a poco y es el ser que le habla al ser. Y de ahí la palabra que hemos dicho, satsang, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces. Sat y sanga. Sat ser, sanga, intimidad, entrar en contacto con el ser. Entonces es que el ser le hable al ser sobre el ser para despertar al ser. Esa es la palabra. No es una palabra de opinión, lo que está buscando es que el discípulo despierte a la conciencia, a su conciencia espiritual, a su conciencia de ser. ¿Ya vieron? Ese es todo el trabajo que se busca hacer. Y entiéndase que la inmensa mayoría de los hombres, imaginen ustedes todo lo que les llega por todos los medios, captan su atención. Los noticieros, las noticias, lo que pasa, que si los países pelean entre ellos, que todo lo que pasa en el mundo está jalando tu atención. Pero desde la perspectiva del que está hablando, la humanidad está en un sueño y cada vez se le proyectan más sueños y sigue soñando más sueños. Entonces son sueños compartidos, ¿ya vieron? No despierta. Y el trabajo verdadero es despertar. Entonces, esa es la palabra. Tiene que llegar la palabra, tiene que hablarle al ser y que despierte. Bueno, pues esa palabra tiene que darse en México y América por lo que acabo de decir en la primera plática. ¿Ya vieron? Entonces, miren, voy a decir algo rápido y meditamos, ¿sale? Algo que comenté al final del retiro que tuvimos de silencio, alguien de aquí estuvo, algunos de ustedes estuvieron acá, pocos, pero estuvieron. Bueno, la idea es que ahí comenté algunas cosas. Miren, hagan de cuenta que el que está hablando empezó a llevar su ministerio, ¿ya vieron? En 1992. Y entonces, voy a hacer un repaso, pero es importante que lo escuchen. 1992. Y durante un año, en un lugar y en casa de una discípula y otro año en casa de otra discípula, entonces se dio una
entrega de la palabra no pública, sino privada. Eran 6, creo que eran 6 o 7 mujeres, por cierto. ¿Se acuerdan de lo de las mujeres? 6 o 7. Bueno, y luego pasaron 2 años, pero mucha gente quería entrar y conocer la palabra. Entonces nos fuimos a un hotel que en Puebla se llama el Hotel del Alba, Hotel del Amanecer. Y ahí estuvimos como 5 años, no recuerdo bien los tiempos, pero más o menos del 93 al 98 o así. ¿Ya vieron? Ahí mi objetivo era poner en acción a Puebla. Puebla. Entonces Puebla, aunque ahorita ha cambiado mucho, hace que cuando yo en el 92 que yo empecé a hablar de estas cosas, verdaderamente estaba muy adormecida, con una educación muy tradicional, muy cerrado a todos estos temas. ¿Sí se entiende? Entonces mi objetivo era despertar en Puebla el interés. Entonces 5 años tarde. Y lo sabía yo muy bien. ¿Saben cómo lo monitoreábamos? Lo monitoreábamos de esta manera. Hagan de cuenta que al principio, cuando empecé, veía yo o mandaba a investigar cuántas personas venían a dar algún curso, por ejemplo, al mes en Puebla. Y entonces venían poquísimas gentes a dar al curso de lo que sea, de este tipo. No lo que yo doy, sino cualquier cosa de este tipo de interés. Entonces, poquísimo. Y entonces llegó un momento en que a lo mejor en un mes ya llegaban de a 20 a dar cursos. Dije, ya Puebla ya se despertó. Bueno, no se despertó, ya se activó. ¿Ya vieron? Porque es un asunto de oferta y demanda. Entonces, si hay oferta, si hay demanda, yo quiero, hay oferta. ¿No? Si hay a gente con hambre, se abren restaurantes. Si nadie tiene hambre, pues no puedes abrir restaurantes, porque depende la relación, vas a ofrecer lo que la gente demanda. ¿Ya vieron? Y en el pasado nadie demandaba esto. Y después de esos 5 años, pues tú también estuviste ahí, ¿te acuerdas? Buenísimo. ¿Qué tal platicábamos? Ay, ¿verdad? Lo máximo, ¿ves? ¿Ya vieron? Desde entonces lo máximo. ¿Sí o no? Hablaba yo de tus niños, que eran unas criaturas así, ¿te acuerdas de todo? ¿Sí? Muy bien. Damos vueltas a la alberca y platicábamos. Bien. Bueno, es que ahorita me acordé porque la vi. Bueno, así fue 5 años. Entonces ya el hotel dio de sí en mi sentir. Dije, ya esto, misión cumplida, Puebla. ¿Ya vieron? Entonces cerré formalmente los grupos. Dije, bueno, ya logré lo que yo quería. Ya ahorita, pues ya se despertó el apetito de la gente por estos temas, pues vendrán lógicamente libros, cursos, personas, maestros, para surtir esa demanda, esa que la gente pide. Y entonces me salí y cerré los grupos. Dije, hasta aquí llegué, ya acabé. Siempre he dicho, ya acabé, pero De empezar. heme aquí otra vez sentado. Porque te dije hace rato, ¿verdad? Pero bueno, entonces dije, vamos a cerrar. Fue bonito, porque esto es simbólico, pero es bonito, se los digo. Cuando salimos de ahí, el hotel cambió su nombre, lo comenté, del Hotel del Amanecer, Hotel del Alba, se cambió a Corona. Crown Plaza, en inglés, no es Corona. Y entonces, y al poco tiempo, cambió por Presidente Intercontinental. Es simbólico, pero es bonito. Se los platico, es nada más una anécdota, ¿entienden? Pero Presidente Intercontinental. Sedente es el que se sienta. Nosotros estamos sedentes ahorita. El que está sentado es un sedente. Presidente es el que se sienta hasta adelante. ¿No? El que preside, está hasta adelante. Presidente, el que se sienta hasta adelante. Entonces cambió el nombre, se llamó Presidente Intercontinental. Nosotros ya no estábamos allá, también, pero estuvo padre. Ahí se recibieron muchos discípulos. Creo que contabilizamos más de 500, ¿te acuerdas? Que acostumbraban ir al hotel. Bueno, se cerró, yo dije, ya acabé. Pero les voy a contar algo, por ejemplo, del dueño de este lugar y del dueño del jardín
que acostumbro usar para sentarme. Me he sentado miles y miles de horas en ese lugar, miles. Un lugar en Puebla es un jardín, algunos de ustedes lo conocen, y ahí llego y me siento. Entonces el dueño de esos ambos lugares se llama Miguel. Entonces él es, ¿qué es? Es mi amigo, es mi hermano y es mi discípulo. Es todas esas cosas. Entonces, cuando yo salí del hotel, él me dijo, oye, pero ¿a dónde vas a sentarte? Digo, pues, yo creo que en el jardín de mi casa, yo sé. Y entonces me dijo, tengo yo un jardín, un terreno, pero te lo hice jardincito a ver si te gusta. Entonces fuimos a ese jardín. Esto se los cuento como una anécdota, pero es hermoso. Ya pasaron muchos años de eso. Estamos hablando del 98. Entonces nos encontramos, llegamos al jardín. El jardín es grande, los que lo conocen, está hecho con terrazas, ¿no? Abajo está el río, es un lugar muy hermoso, con escaleras. Y entonces me dijo que lo usara para sentar. Pero me recorrió por todo el lugar y al final me dijo que hiciera yo mi misión. Y entonces yo le dije, pero ya la hice. Era Puebla, ¿ven? Yo quería activar a Puebla, ya la hice. Dijo, no es cierto. Haz tu misión, haz lo que viniste a hacer al mundo. Y entonces yo le dije, bueno, pues ya lo estoy haciendo, estoy escribiendo, ya, no, hazlo. Y entonces, hablando de las águilas, fue muy hermoso porque ahí en una de las terrazas nos abrazamos. Yo le dije, ok, está muy bien, acepto, lo acepto. Eso, la palabra hablada es importante. Entonces yo le dije, yo lo acepto. Y entonces él me abrazó, yo lo abracé, nos besamos como les beso a ustedes, en la mejilla como hermanos, ¿no? A las mujeres, a los hombres igual. Y entonces, en ese momento, hablando del águila, por eso ahorita le estaba preguntando, en ese momento, un águila hermosa, así como en la copa de estos árboles, no mucho más alto de estos, un grito hermoso, como un sello bonito, sellado está, así. Es bien fuerte, lo que les estoy diciendo es fuerte. Entonces, digamos que Miguel me dio investidura, ya lo platiqué. Investir a alguien es que lo vistes, ¿ven? Pero a mí no me vistió. Me dio investidura con el jardín y posteriormente con este lugar. ¿Ya vieron? Entonces empecé a estar allá solo. No estaba yo enseñándole ni dándole la palabra a nadie, pero los más cercanos se empezaron a acercar de a poco y empezaron a estar en el jardín y se sentaron. Y ahí siguió la historia, ¿ya vieron? Y entonces avanzó. Entonces, ahí me dio investidura inicial con el jardín. Y aparte, llevó a cabo un acto que, en términos que posiblemente no comprendan muy bien, se llama acto sacrificial. ¿Sale? Un acto sacrificial quiere decir que lo que aceptas, lo haces. Si te dicen, haz tu misión, haz la misión que viniste a hacer al mundo y que sabemos que puedes hacer, y tú dices, lo hago, eso es un acto sacrificial, porque te sacrificas, lo quieras o no lo quieras ya después. Ya de alguna manera lo aceptaste y debes llevarlo acá. ¿Ya vieron? Bueno, así fue. Y luego, eso fue en el 98. En el año 2000, entonces se proveyó este lugar. ¿Ya vieron? Ahorita voy a hablar de Huaquichula. Entonces, este lugar se proveyó y él me dijo que viniera para seguir dando la misión acá. Entonces fue año 2000. ¿Ya vieron? Entonces empecé a venir aquí en el año 2000. Algunos de ustedes creo que también vinieron, pero realmente fue muy poco. Yo preparé el lugar. Cuando digo preparar, con meditaciones y algunas cosas. Solo o acompañado, depende. Entonces, en el árbol de las 7 ventanas que está por allá, acostumbraba yo venir y ya lo preparaba. En la parte de allá, en la cueva que ahora se llama Cueva de Shiva, también lo preparaba. Y entonces lo preparé. Pero yo dije, no es el momento. Entonces, dejamos de venir en el año 2000. Pero ya estaba lista la cosa. Y entonces, finalmente, en el 2014, por insistencia de él principalmente y de otros, es como empezamos a venir y a llegar acá. ¿Ya vieron?
Entonces me dio investidura y provocó el acto sacrificial, pidiéndome algo que él sabía que si yo decía que así sería, lo iba a llevar a cabo. ¿Está bien? Y entonces es por eso que estamos en este lugar. Ahora, este lugar se llama Huaquechula. ¿Quieres que les platique de eso, verdad? Bueno, porque eso es cuando en el 2014 que empezamos a venir otra vez, ¿te acuerdas? En el 2014 que volvimos a venir acá, entonces venimos un pequeño grupo, ahí habremos venido unos 8, 10, pequeño como ahorita, un poco hasta menos, y nos sentamos en el jardín de allá, ¿te acuerdas? Y entonces hermoso, porque ahí nos recibieron 3 águilas hermosas. Arriba, ¿te acuerdas? Estaban buenas. Entonces yo dije, ven, bienvenidos. Entonces, es una anécdota, ¿entienden? Es como un cuento, pero que conservo con agrado y con cariño, ¿entienden? No le doy más valor que eso, pero lo quiero. O sea, es hermoso. Pues ahorita que mencionaron las águilas que andaban volando, y eso hablé. Bueno, entonces ya quedó el lugar. Y empezó en el 2014. Ahora, fíjense muy bien. Digo esto y ya después meditamos. Hagan de cuenta que hay una cosa en México que se llama el ciclo de la serpiente emplumada. ¿Vamos? Fíjense bien. El ciclo de la serpiente emplumada técnicamente es un paquete de tiempo determinado. Entonces, el paquete de tiempo que ustedes conocen muy bien es el llamado quinto sol. Entonces, el quinto sol ocupa 5.125 años, le llaman cuenta larga. Así le llaman. Entonces, ahí tienen ustedes. La idea es que el ciclo de la serpiente emplumada implica que al inicio tiene que bajar la presencia y tiene que dar la palabra, iniciar el ciclo. ¿Ya vieron? Entonces el que inició el ciclo en ese tiempo se llamó Hunalye. Es un avatar, ¿entienden? Hace 5.125 años. Hunalye, semilla única de maíz. Así se llama. Entonces él da el banderazo. Eso es. Arránquese el quinto ciclo. ¿Ya vieron? Pero luego en el ciclo de la serpiente emplumada, algunos de ustedes ya han escuchado eso de mi parte, implica el reiterado regreso de esa conciencia. Es un asunto de conciencia, no de personalidades. Periódicamente, cada 1000 años, hacer una operación nueva para seguir dando la palabra. Y derivada de toda esta palabra, entonces nacieron todas las grandes culturas que se llevaron a cabo en Anáhuac, en México. Culturas extraordinariamente importantes. ¿Ya vieron? Siempre ligadas al ciclo de la serpiente emplumada. Entonces, el iniciador, Hunalye, ¿no? Semilla única de maíz. Luego, entonces, vienen los pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, cada 1000 años. ¿Ya vieron? Entonces, el primer paso lo dio Huracán, así se llamó ese avatar. Huracán, que quiere decir batidor del cielo. Batidor del cielo. Y luego, 1000 años después, ¿no? Viene la segunda entrega de la palabra, y entonces la da Cabracán. ¿Ya vieron? Cabracán, batidor de la tierra o terremoto. Batidor de la tierra. Cabracán. 1000 años después, entonces, ¿qué creen? Llega Yetzil. Y entonces, Yetzil quiere decir tercer paso. Eso quiere decir en español. Llega tercer paso. 1000 años después, entonces llega Seacatl, Topinzcli, Quetzalcóatl. Ustedes lo conocen. Seacatl, uno caña. Topinzcli, nuestro príncipe, Quetzalcóatl. Uno caña, porque nació en el día uno caña. Así como te tendrías que llamar como 15 de agosto. ¿Cómo te llamas? 15 de agosto. No es que yo nací el 15 de agosto. Entonces, ¿cómo te llamas? 15 de agosto. Que naciste el 15 de agosto. Entonces, Seacatl, uno caña. Topinzcli, nuestro príncipe, Quetzalcóatl. ¿Ya vieron? Su nombre completo es Uno Caña, nuestro príncipe, el cuarto paso de la serpiente emplumada. ¿Ya vieron? Que era iniciador, Hunalye, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Huracán,
Cabracán, Yetzil y finalmente Seacatl. Es el Quetzalcóatl que la gente conoce de hace 1000 años. ¿Sí o no? Entonces empezó hace 1000 años y él estudia en el sacerdocio de Quetzalcóatl. Había un sacerdocio. Entonces estudia en el sacerdocio de Quetzalcóatl. Tula entonces pierde a su rey, a su guía, ¿no? No se heredaban. Entonces pierde a su rey y entonces van al templo o donde, imagínense la universidad de los sacerdotes de la serpiente emplumada y entonces piden a alguien para que los gobierne en Tula. Y entonces va a Seacatl. ¿Ya vieron? Entonces ya ahí empieza su misión como hombre. Entonces su misión como, mira, ya me está dando la sombrita ahí. Entonces, su misión como hombre empieza en Tula como rey. Primero muy bien, luego le meten los pies, se le enredan las cosas y tiene que salir huyendo. ¿La vieron? Esa es la vida de él. Entonces huye hacia el sureste de México, hacia Cancún, luego hacia Isla de Golondrinas, Cozumel, y luego ahí como hombre. Pero ya después, ahora sí que respiró y descansó, entonces empieza a buscar un lugar para dar su enseñanza como avatar, no como rey tolteca de Tula. ¿Ya vieron? Primero fue un rey, pero era un avatar. Ahí está. Entonces empieza a regresar y se afirma que en ese tiempo la oscuridad inundaba las tierras de Anal. ¿Ya vieron? El acto sacrificial de corazones, muchas cosas que eran muy indeseables. En la oscuridad cundía. Entonces él empieza a regresar al altiplano nuevamente para buscar un lugar donde dar su enseñanza como avatar. ¿Ya vieron? ¿Sí me están siguiendo en esto? Como avatar. Entonces sube al altiplano y viene regresando con sus cuates, ¿no? Tenía algunos amigos. Cuate es gemelo. Entonces, por eso dije, con sus amigos, pues. Entonces va regresando y finalmente se estaciona un tiempo muy largo en Huaquechula, que es acá. ¿Ya vieron? Entonces, aquí permanece y está mucho tiempo asentado en Huaquechula, lugar donde se asienta el águila en su curso de vida. Posteriormente de estar en Huaquechula, entonces allá el gobierno sacerdotal de Cholula le dice que por favor vaya y haga su misión como maestro, vamos a decir, como avatar. Entonces ya entra directamente a Cholula, ¿ya vieron? Permanece 10 años en Cholula y da su enseñanza ya como avatar, ¿ya vieron? Y luego promete regresar. Entonces ese es el curso de vida del cuarto paso, ¿ya vieron? Entonces, la idea con todo lo que estoy diciendo es que a todo le llega su momento, tiene que cerrarse el ciclo y la gente sabía que el 12 de diciembre de 2012 se cierra el paquete de tiempo del quinto sol. Todo el mundo lo sabemos, ¿ya vieron? Entonces, por recurrencia kármica de los tiempos, tenía que estar en el último catún del calendario maya, 1992-2012, tenía que estar entonces dándose la palabra para el despertar espiritual. Esa es la idea. Entonces ya con esto, para que entiendan lo que quiere decir el ciclo de la serpiente emplumada, es un paquete de 5. Hay ciclos más grandes. El más grande está porque es quinto sol. Entonces, si lo multiplicas por 5, son sol 1, sol 2, sol 3, sol 4, sol 5. Es un ciclo de 26,000 años. O sea, aquí la cosa es larga. Pero el quinto paquete final es lo que estoy más o menos explicando. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como lo que decía en México, quiere decir el lugar del pueblo ungido. El pueblo ungido es el que recibe la conciencia espiritual para luego difundirla en el mundo. Y entonces, ese es el trabajo en el que he estado comprometido, que la enseñanza espiritual baje, esté entre México, pero ya llegamos a toda América.
O sea, bueno, gracias lógicamente a la tecnología, ¿no? Al internet y todo eso, ¿no? Pero hay respuesta de toda América, eso ya está logrado, ¿no? Pero ahora la idea es continuar adelante y de alguna manera ir a más. ¿Sí se entiende? Entonces las personas tienen que despertar su conciencia, darse cuenta que hay algo mucho más profunda que tu vida cotidiana. Tu vida cotidiana, por supuesto que es importante. Tu vida familiar, tu vida de trabajo, tu vida de amigos, tu vida de diversión. Todo eso es perfecto, todo está bien. Pero tienes que meterle un más. Y ese más es, ¿y lo espiritual qué? Entonces tienes que incorporarlo. Eso es todo. La enseñanza no viene a destruir la vida de los seres humanos. Viene a entrar en la vida de los seres humanos. ¿La vieron? A que el hombre, tal y como haya organizado su vida, entre la enseñanza y entonces empieza el proceso de despertar sin que necesariamente tenga que abandonar su vida, para nada. Si lo decide hacer, lo puede hacer, pero no provocado por la enseñanza, no obligado por la enseñanza. La enseñanza no viene a destruir a las personas, viene a despertarlas y a respetar la realidad que cada quien ha creado. ¿Sí estamos? Bueno, pues hasta ahí está la historia. Entonces, esto es para que ustedes sepan dónde ha estado mi corazón todos estos años. ¿Sale? Y que aquellos de ustedes que quieran unir su corazón al mío para lograr este mismo objetivo, nada más sentirlo en el corazón, que la enseñanza se dé en México, en América y el mundo. Sentirlo, no es que tengas que hacer nada, pero sentirlo. Así unirían su corazón al mío y entonces, saben, podríamos hacer grandes, grandes cosas. ¿Ya se entiende? Para aquellos que unan su corazón al mío, entonces pueden referirse al que está hablando de varias maneras. Pueden referirse como hermano, hermano mayor, el tolteca, Xochipilli o Shiva o Shamba, que son los nombres que yo utilicé mientras desahogaba toda la enseñanza. Esos nombres, todos los que acabo de decir, son correctos. Por supuesto, amigo, por supuesto que también lo soy, pero deben de referirse con esos términos en su corazón. ¿Entienden? Hermano, hermano mayor, el tolteca, Xochipilli, Shiva o Shamba. ¿Sale? Ese es el modo adecuado para referirse en su corazón. Y entonces mantenemos un corazón unido. ¿Ya vieron? Y el corazón unido es importante. Al principio son pocos corazones, pero recuerden esa frase que he dicho acá y con esto termino. Alguien dijo por ahí, jamás, jamás debemos dudar que un pequeño grupo de personas pueda lograr grandes cambios en la humanidad. De hecho, esto siempre ha sido así. Siempre. Siempre eso es un pequeño grupo que se suma, une su corazón, ¿la vieron? Une la voluntad de lograr algún objetivo determinado y luego lo convierte en grandes objetivos. Empiezan con poquitas personas. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir el día de hoy. Bueno, pues entonces muchas gracias. Levanten sus manos. Muchas gracias, nos vemos más adelantito. Sí. Mantengámonos unos a otros en el corazón. A todos sus hermanos, guárdenlos siempre en el corazón y no los ayuden. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.